Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Afuera en esta nueva versión. Este es nuestro segundo episodio en esta nueva versión, pero es el episodio número 14 de nuestra segunda temporada. Estamos grabando este episodio que en realidad está saliendo en vivo y va a quedar grabado un miércoles 28 de mayo. Y tengo acá la fortuna de estar rodeado de dos personas muy interesantes y muy inteligentes también. Mirá qué florcita. Vamos a empezar con Maru, ¿no? Primero, porque ya te digo como que... Vamos a empezar con Maru primero. ¿Cómo andas, Maru? Viste, claro, con Maru, si no... como una cosa que... Claro. Dale. No, buenas, todo bien. Acá estamos estrenando, ahora sin almohadoncito. Así que si me ven más bajita, es que no tengo... Veo que las canas se me ven, esto me pone feliz. La gente me mira, hoy en día me mira y me mira las canas. Así que sí, son canas. Son bien, canas y sobre todo no pasa sin nada. faltar el respeto y sin opinar de cuerpas. Totalmente. Con el tema de la altura se ven a veces como... Y sí, como se que un poquito más. te ven de una. Así que yo a veces miro a la gente y le digo, sí, tengo canas, mírame a los ojos, mírame, no pasa nada. Claro. Pero bien, una semana vamos a ver, yo ya siento que es viernes, no sé ustedes, ya el cuerpo siente como cierto cansancio de 3 días de trabajo que yo ya... por ahí si los reto tipo preceptoras porque bueno, siento que estoy trabajando. Sí, vos venís muy con el chip de venir de dar clase, estar en contacto. Sí, muy de aula, venís muy de aula. Bueno, una semana y ya Jonah no está al aire. No está, Jonah se fue. El almoncito de Maru no está. Así que bueno, yo creo que por eso nos elogió tanto al comienzo. Dijo, muy interesantes, dos personas muy inteligentes, porque dijo, hay que remar. La semana que viene se nos va la gente. viene y se encuentra solo, Martín. De repente. Sí. Hoy tenemos poco tiempo. Hoy tenemos poco tiempo para divagar, pero es obvio que yo les voy a preguntar una pregunta obligada en este contexto, en esta Argentina, con las problemáticas que estamos teniendo. Las empanadas. ¿Cuánto están pagando la docena de empanadas? Yo pensé que me ibas a preguntar por Huracán, digo. Hoy hay superpoblación de hinchas de Huracán. Hoy sí, totalmente. No, porque como Boca no juega. Ahora hay que mirar otros partidos. Segunda vez que salimos por o sea, las 2 semanas abrió hablando de fútbol. Mirá lo que logró Huracán. Bueno, porque las empanadas, yo igual me quedé pensando, ¿cuáles son las empanadas que salen tan caras? No vamos a hacer publicidad porque que manden una docena y vemos. Hasta que nadie ponga la plata. Mirá, yo le saqué la etiqueta a la botellita. O sea, acá, hasta que nadie ponga plata, olvídate. Bien, bueno. Bueno, ¿cuánto estás pagando la...? No, justamente te voy a decir, creo que hace 2 años no compro una docena de empanadas. Sí, claro, pues, pero sale... Pero veo 3 empanaditas, 4 empanaditas. Me responde el partido de Huracán y vos me decís que no comprás. Y no compro por docena. No me la reman. Por docena, pero por unidad, 2 lucas y media, barato. Me quedo pensando que escucho al gato silvestre. ¿Por qué lo odia tanto a Darín? ¿Qué le pasa al gato silvestre con Darín? Lo que dijo Darín. Voy a subir recorte de esta red. Robándolo al gato. ¿Pero qué le pasa? El otro día se le llenó docente la red diciéndole, gato, pero no te pelees con Darín, está bien, hay que sumar. Enojado, pero aparte enojado porque la gente aplaudía que Darín hubiera dicho lo que dijo en la mesa de Mirta. Sí. Pero ¿qué te jode, flaco? Bueno, no le gustará cómo actúa, no tengo ni idea. Tampoco me importa mucho lo que diga el gato silvestre, pero bueno. No, obvio. Che, bueno, vamos en vistas de la hora a lanzarnos de lleno a el análisis de la realidad y vamos a empezar con un video antes de hacer nuestra intervención porque tuvimos una intervención de Ricardo Arriazu, que es un economista bastante reconocido y bastante representante de un sector de las clases dominantes que habló en la cumbre de la AmCham. Y vamos a escuchar la primera parte de lo que dijo, que estuvo circulando bastante, estuvo en el discurso de Cristina también, y me parece que es un buen disparador para que comencemos el análisis. En 2 minutos lo vamos a estar escuchando. Bueno, muy bien, muy bien. Este es el momento en que hay que estirar. Esto se va armando, pero está bien, vivo, está bien. Sí. Ricardo Arriazu, como para darle un poquito de contexto también, bien. Estamos hablando de uno de los cerebros económicos del plan que todos le conocemos el nombre a Martínez de Oz, ¿no? En la dictadura, pero Arriazu, uno de los cerebros de ese plan económico. Vamos a escucharlo, a ver. Ahora, ¿qué pasa si hacemos todo eso?
Y lo que va a pasar es que las exportaciones se van a duplicar y Argentina se va a volver un país caro. Y al ser un país caro, lo que va a pasar es que va a haber destrucción y creación. Y la destrucción es mucho más rápida que la creación. Entonces, el mejor consejo que puedo dar es hagamos un estudio de equilibrio general de todos los cuellos botella que va a haber y lo que va a pasar en la transición, para evitar los bolsones de pobreza y de descontento, porque es imposible separar la economía de la política, de la sociología. Bueno, muy bien. Vamos a detenernos en algunas cuestiones que está mencionando acá Ricardo Arriazu. Y la principal es que él está describiendo un momento de transición económica que va a vivir la Argentina y que en ese momento de transición va a haber destrucción y después va a haber creación. Es decir, se va a destruir parte de lo que ya está y se va a empezar a crear una nueva normalidad económica. Por eso él dice, lo que son los cuellos de botella que está diciendo Arriazu, es por ejemplo la situación del Garrahan. Es por ejemplo la situación en Ushuaia, la situación de los docentes, de la educación pública, de todos los niveles, etcétera, etcétera. Ahora, esto que está diciendo Arriazu tuvo un correlato en fines de 2023, cuando Pablo Roca dijo con total claridad, después de que Milei había ganado las elecciones y antes de que asuma, que la Argentina iba a entrar en un reseteo económico. Es decir, hay un sector de las clases dominantes, de la élite política argentina, que está encolumnada detrás de este gobierno, que está conduciendo un proceso de reorganización nacional que, dicho sea de paso, dentro de lo que fue autodenominado proceso de reorganización nacional, es decir, la dictadura del año 76, quien enuncia esa frase es nada más y nada menos que Martínez de Oz, que era el encargado de llevar adelante ese plan económico. Pero vamos a seguir escuchando a Arriazu porque esa es la que más trascendió, pero también hizo otra declaración que es muy interesante para que sigamos en el análisis. Y aparte, Argentina quiere ir en la dirección de apertura y de regulación. ¿Cuál es el inconveniente? Los argentinos. O sea, el pensamiento argentino todavía sigue siendo un impedimento. Está claro de que el mundo aprecia lo que se está haciendo, pero recuerda la historia argentina y dice, ¿cómo sé que no van a volver a hacer exactamente lo mismo? Bueno. Sí vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya se lo respondo. Exactamente. Se lo respondo ahora. Es muy notable que estas palabras fueron dichas el 20 de mayo pasado, es decir, hace un poquito más de una semana, en esta reunión anual que realiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Digo porque también el contexto donde se está diciendo me parece que es interesante, pero el tipo te está hablando de, hay un problema acá que es el pensamiento argentino. ¿Te acordás de ese asesor de Milei que dijo lo mismo respecto a cuál era el problema en la Patagonia? Demian Reidel. En Estados Unidos lo dijo. En Estados Unidos. Perdón, estoy repitiendo todo lo que se está diciendo. Sí. Bien. Pero digo, Demian Reidel. Demian Reidel, exactamente. Sí. Dijo exactamente, en Chubut tenemos un montón de posibilidades, qué sé yo, pero el problema que tenemos ahí es que hay chubutenses, ¿no? Digamos. Entonces, si uno se pone a pensar todas estas cuestiones, viendo lo que está pasando en Tierra del Fuego, dicen, bueno, los tipos te lo están diciendo. Entonces, me parece que esto tiene que quedar en claro que todo este bloque de poder, donde están las clases dominantes, donde está la parte de la élite política y donde está este oficialismo con la habilidad que tiene Milei para llevarse la marca y que todos los medios estén hablando del precio de las empanadas, de cualquier tipo de cosa que no tiene ningún tipo de interés, por más que hagan una cuestión, están llevando adelante un proceso muy claro, y por eso yo creo que tenemos que terminar de comprender no solamente el atolladero en el que nos encontramos y lo que va a requerir salir de este atolladero, no solamente por el nivel de endeudamiento que va a quedar y qué sé yo, sino porque ahora estamos viendo esta semana el conflicto del Garrahan, ¿no? Con prácticamente un cierre de hecho a partir de la fuga de los médicos que son vanguardia en Latinoamérica, ¿sí? Y que por la caída del 53% del salario empiezan a irse. Una situación particular parecida vemos en la universidad, pero también en todos los estamentos de la educación pública, donde a partir del ajuste salarial y de las condiciones de trabajo,
se empiezan a ir al sector privado o al exterior. Y también lo vemos en Tierra del Fuego, donde plantean un cierre de la industria que va a generar un vaciamiento de hecho de la isla porque no se va a quedar la gente sin trabajo. Ahora, lo que yo creo que tenemos que entender es que todo esto conforma son todas partes integrantes de un mismo plan político nacional y que por ende hay que enfrentarlo de esa manera, que era una de las cuestiones que nosotros citamos la semana pasada de nacionalizar el conflicto de Tierra del Fuego porque es un hecho que hace a la cuestión nacional. Y para terminar esta primera intervención y ya dándole el pie a Maru para que hable del 56 aniversario del Cordobazo, digo, en este contexto y justamente dentro de lo que es un nuevo aniversario de aquella gesta obrera y estudiantil, una de las imágenes que tuvo esta semana, la misma semana donde por un decreto se intenta prohibir el derecho constitucional a huelga, donde la Comisión Nacional de Valores está avanzando en el fin del cese de la legislación que nos otorga un beneficio al finalizar un contrato de trabajo por un despido. En esa misma semana, Héctor Daer, el titular de la CGT, fue a la Casa de Gobierno a tener una conversación y cuando sale, mira la cámara y dice, no, vine a hablar de otra cosa y no hay clima para un paro nacional. Entonces, me parece que Maru, es un buen pie para que vos agarres y nos cuentes un poquito. Bueno, sí, es un buen pie porque cuando pensamos un poco el Cordobazo y lo que fue, digamos, esa gesta popular, también tenemos que pensar en el contexto de en qué estaba la CGT, digo, ¿no? Ya que hablamos de dar. Tenemos una CGT partida, ¿no? Una CGT bandorista, una CGT digamos que tenía una táctica que era de golpear y negociar, ¿sí? Con una dictadura, porque lo que tenemos que recordar es que este aniversario, el Cordobazo, tiene su impronta en la dictadura iniciada en 1966, autodenominada Revolución Argentina, que va a tener como su primer, presidente de facto a Onganía. ¿Y por qué digo que está bueno pensar en qué estaba el movimiento obrero? Porque tenemos, por un lado, una CGT de Azopardo, ¿sí? Que era justamente de entrar en acuerdo con el gobierno, y una CGT de los argentinos, ¿sí? Muy nuevita, con un programa muy interesante de nacionalización, en donde se nucleaba a los peronistas más duros, independientes, y a lo que sería el clasismo combativo marxista, con Ongaro a la cabeza, que era ¿cómo se llama? Bueno, no me sale, ya me va a salir, de los obreros, de los gráficos, ahí está. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Digo, para pensarlo, no nace de la nada esta ruptura de la CGT, nace de efectivamente un gran golpe que estaba sufriendo no solamente los obreros, sino el conjunto de los sectores populares en la Argentina. Y podemos empezar para pensar a qué se enfrentaba, ¿no? Porque muchas veces la pregunta, que después vamos a intentar responder rápidamente, me puse cronómetro porque me dijeron, tenés tanto tiempo, es, bueno, ¿qué fue el Cordobazo? Y nosotros podemos pensar qué fue el Cordobazo a partir de las propias testimonios o del programa que tuvo el Cordobazo, si bien fue una gesta espontánea, ¿no? Y vamos a ponerle unas comillas, venía de este proceso de recuperación de sindicatos, principalmente dentro de lo que es los metalúrgicos, de una recuperación para el clasismo de los sindicatos dirigidos por Torres. Una Córdoba en la cual efectivamente estaba siendo golpeada por el intento de racionalización de lo que sería el modelo productivo dentro de las fábricas, lo que sería la modernización, y ahí también está bueno, ¿no? Pensarlo con esto que dice este señor Arriazu.
¿Por qué? Digo, esta forma de pensar. En la Argentina, la normalización, la modernización fue muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque tenés, lamentablemente, argentinos que defendieron su fuente de trabajo y que principalmente van a defender sus derechos gremiales conquistados. En ese sentido, me parece interesante, porque hoy pensábamos un poco con Martín y decíamos, che, ¿qué traes? ¿No? Digo, en una Argentina donde no tenés una CGT partida, donde efectivamente tenés sectores, sindicatos que están ahí reagrupándose, enfrentando a este gobierno, etcétera. ¿Qué nos sirve para pensar de la actualidad? Bueno, ¿cuál era el modelo económico que va a llevar adelante en el tiempo económico Krieger Bacena, que va a ser el ministro de Economía? Una devaluación del 40%, ustedes tachen, lo que vean que sienten que es medio Milei, le dan. Reducción del déficit fiscal, suspensión de los aumentos salariales por 2 años y de los convenios colectivos de trabajo, reducción de los aranceles a las importaciones, fíjate si te suena, sanción de una nueva ley de hidrocarburos. O sea, ya estamos hablando del 69, es decir, que ya estaban, ¿sí?, los capitales extranjeros ahí esperando para poder dar el batacazo, que permitía la participación de las empresas internacionales privadas en el negocio del petróleo. Una sanción de ley de alquileres, ahí tenés el negocio inmobiliario, que facilitaba los desalojos y una desregulación financiera. Es decir, y esto dicho por Rappaport, el pensamiento económico era de corte liberal, pero ¿sí?, el pensamiento político era totalmente tradicional y antiliberal. En ese sentido, ¿qué fue lo que pasó en el Cordobazo? Hay una gota que va a rebalsar el vaso que tiene que ver con la supresión del sábado inglés. Entonces, los compañeros organizados en sus sindicatos ya venían debatiendo la importancia de salir a las calles, y por otro lado, los estudiantes que venían de un rosariazo, un correntinazo, en el cual habían asesinado estudiantes. Recordemos que el 66 inicia con la noche de los bastones largos, es decir, contra esas conducciones estudiantiles súper de izquierda, súper, incluso del peronismo, de un peronismo más de izquierda, que vienen justamente a poner en debate todo este golpe que iba a principalmente desperonizar. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, van a confluir columnas fabriles, ¿sí?, de Les Mata Córdoba, con René Salamanca a la cabeza, con Agustín Tosco, ahí estamos viendo imágenes, Agustín Tosco de Luz y Fuerza, y junto con los estudiantes que estaban tomando el barrio estudiantil, ¿sí? Esto va a ser el 29 a la tarde, y recién el 3 de junio el ejército va a lograr poner en orden la ciudad. Es muy interesante porque, en palabras de Agustín Funes, que era delegado de Pedriel, compañero nuestro, un compañerazo, un cordobés, protagonista del Cordobazo, cuando le preguntan qué fue el Cordobazo, Agustín dice: el Cordobazo fue el resultado de un proceso de lucha por las reivindicaciones contra los dirigentes del sindicato, y lo principal era contra la dictadura de Onganía. Si hay algún momento que mostró que la clase obrera pueda tomar el poder, fue el Cordobazo. Tendría por ahí para seguir algunas otras cuestiones, pero me parece que lo principal para pensar del Cordobazo es justamente qué tipo de sindicatos eran posibles. Digo, si bien esto era un contexto de alza, ¿no?, revolución cultural, sí, claro, en China, la revolución cubana, el mayo francés, el empantanamiento de Estados Unidos en Vietnam, digamos, tenías, ¿no?, ahí toda una situación internacional que hoy no la tenés. Sí tenés un gobierno que tiene un modelo económico que, como bien lo dice este hombre, y lo traía vos, Martín, busca la destrucción. ¿Pero la destrucción de qué? La destrucción nuestra. O sea, para ellos el avance es destruirnos a nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces me parece interesante ver cómo en un pasado
reciente, si se quiere, cómo un movimiento obrero, que era el mejor pago de la Argentina, ¿sí?, enfrenta y pone el fin a una dictadura que después van a tener recambio de ministro de Economía, va a venir Levingston, bueno, Lanuse, Levingston, ya ni me acuerdo quién viene primero, quién viene después, pero sí hay que tener, y no lograron lo que querían, que era desperonizar, que era sacarse encima. ¿Y qué abre el Cordobazo? El Cordobazo abre un auge fenomenal de debate político, por un lado, y por el otro, de recuperación de un montón de sindicatos para el clasismo. Entonces, acá hay algo que me parece importante que podamos retomar los y las trabajadoras, que es cómo organizarse. Digamos, muchas veces uno escucha, y bueno, ahí opinen, porque la verdad que me parece que es interesante esto, muchas veces uno escucha que dicen, no, bueno, ese obrero ya no está más, ese obrero se murió, ese obrero, esa forma de producción ya no existe, esas formas de organización ya fueron. Bueno, a mí me parece que es denostar el movimiento de la historia. Digamos, cuando yo escucho a esa gente decir esas cosas, básicamente es negar la existencia de la lucha de clases, la existencia, no tenés que ni ser marxista. Digamos, poné un foco en Europa y fíjate que estuvieron haciendo hasta el año pasado los trabajadores en Alemania, en Francia, tirándoles estiércol. Digamos, no es, ay, son carmelitas descalzas. No, no, no. Nos quieren convencer de que ese obrero ya no existe y de que esas formas de organizarse ya fueron. Claro, o en todo caso también pienso que un punto medio por ahí sería, quizás hay formas de trabajo, no que ya no existen, pero sí que están en uso, que son reemplazadas por la tecnología o lo que sea. La automatización. Automatización, un montón de cuestiones, pero que eso en todo caso te pone frente al desafío a uno como trabajador en estos tiempos de encontrar la nueva forma de organización, o sea, ante nuevas formas de organización del trabajo, bueno, nueva forma también de organización de los trabajadores, porque, digo, por ejemplo concreto, pareciera que hasta ahora no se le encontró la vuelta, por ejemplo, al tema de las economías de plataforma, o sea, todo lo que sea servicios de cualquier tipo, servicios de cualquier tipo, decir, bueno, por ahí ni siquiera están dentro de convenios, están absolutamente informalizados. Bueno, ¿cómo hacen para organizarse? No hay una respuesta, no hay una forma todavía, y quizás es replicar alguna forma del pasado o encontrar alguna pista en el pasado o en estas experiencias históricas para encontrar una forma en el presente. Hay incluso algo que venía, hoy la verdad me puse a leer bastante para recordar algunas cosas, un poco lo que también sostienen, digamos, muchos de los historiadores en voces, ¿no?, de los y las trabajadoras de ese momento, que el lema era de sencillar hasta que aclare. Digo, yo lo vengo escuchando por lo menos de mi sindicato, lo vengo escuchando en este momento histórico. Entonces, digo, está bien, nosotros podemos poner en debate, por lo menos corresponde poner en debate, porque entonces no hay posibilidad de lucha. Daer diciendo, no están dadas las condiciones. ¿Qué condiciones querés? ¿Cuáles son las condiciones que vos querés para un paro? Sí, o cómo se van a generar esas condiciones. Claro, también. Seguramente, y ahí está bueno, el otro día también tuvimos un vivo ahí con el Lolo, que un poco le preguntábamos esto, che, ¿vos ves la vigencia del paro? Y el Lolo dijo, nosotros en Tierra del Fuego ganamos que no se despida y que tengan un compromiso de no despedir a ningún compañero de todas estas fábricas con paro. Entonces, que no vengan. Digo, porque esto lo dicen propios compañeros del campo obvio, popular. Obvio. Digamos, está bien, están cagados las patas, no pasa nada. Estamos todos. Me parece, acá no hay nadie que sepa cómo enfrentar a este gobierno. No es que todos la tenemos claro, pero seguro no va a ser entregándole la política a ellos y no va a ser, digamos, haciendo una entrega total de los sindicatos y que los sindicatos estén en babia total. Che, vamos a hacer un parate acá, porque ya llegó nuestro invitado. Vamos a poner un poquito de música para que entre y se acomode. Y vamos a continuar con parte de esto, parte de las elecciones, con Mario Santucho, el director de la revista Crisis, que tenemos el gusto de que esté acá con nosotros. Así que si les parece bien y si está todo ok, vamos a escuchar una canción y enseguida estaremos volviendo.
Bueno, muy bien. Continuamos aquí en el aire de Nadie Afuera y tengo en mis manos. Ahí estamos. Mirá, qué grande. Esto nunca pensé que iba a estar haciendo esto en vivo. El nuevo ejemplar de la revista Crisis, cualquier parecido con la ficción. Y aprovechamos en esta introducción para presentar a Mario Santucho, el director de la revista. Mario, ¿cómo andás? Muchas gracias por haber venido. Bien, che, todo bien. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿querés contarnos un poquito primero como por dónde viene esta nueva edición? ¿Qué están viendo? ¿Cuál fue el punto de partida? Bueno, la tapa está buena porque es una foto de un jubilado. Nos preguntan mucho si es armada, si es como hecha la foto específicamente para la tapa. Y no, la verdad que es la foto de un fotógrafo, en realidad 3 fotógrafos que están yendo todos los miércoles ahí a cubrir las marchas de los jubilados y las posteriores represiones habituales ya. Y fue un jubilado que se vistió de esa manera antes de que se estrenara la serie de Eternauta, o sea que, como decías, cualquier parecido con la ficción es pura realidad. Tremendo, porque la verdad que esta situación digo, en el Eternauta, digo, sin divagar mucho, ¿no? Pero hay como una sin spoilear. Una normalización de algo totalmente Claro. extraño, como es la nevada mortal y que de repente hay extraterrestres. Bueno, ahora estamos normalizando por completo que los miércoles sabemos que va a haber un grupo de jubilados Sí. que va a estar cobrando en la Plaza de Congreso. Sí. Bueno, ahí estamos trabajando mucho eso, tratando de cómo leer lo que está pasando sin redoblar la victimización, sin amplificar un poco lo que ellos quieren, que es un poco esta idea de que si salís te van a pegar, mejor no salir, y que está teniendo cierto efecto. Hay como un efecto de disciplinamiento, digamos, de no se puede, ¿no? Pero bueno, ahí el desafío, lo que intentamos con la revista, a mí me parece que está muy bien el colectivo. O sea, también momentos como estos son momentos que estimulan especialmente a reporteros, a fotógrafos, a gente que está en la calle. Y bueno, el número tiene un montón de material diferente y en general tratando de tener esta perspectiva de aporte en este momento complejo, pero en donde me parece que aportes como estos valen la pena. Che, uno de los temas que más estuvo dando vueltas, sobre todo por lo reciente, y hablando de esto de estimular, que decías, es la cuestión electoral, ¿no? Y pareciera que si hay algo que no sucedió tanto en las elecciones de Cava como en las elecciones que hubo en las provincias de nuestro país, es justamente una estimulación a la participación, ¿no? No sé vos cómo lees esa falta de participación. Creo que fue un 43%, creo que no participó de 46 y pico, 53 participó en Capital. En Capital. ¿Qué lectura haces de esa baja de participación y el resultado de las elecciones en sí mismo? Bueno, ahí en la revista, que de paso aprovecho para la audiencia que se pueden suscribir, la pueden comprar ahí en revistacrisis.com.ar/tienda, se la llevamos a la casa, así que bueno, pero en la revista el manifiesto, que le llamamos a la editorial que siempre hacemos, básicamente trata de generar esta lectura, de entender qué está pasando electoralmente. Fue escrito previo a la elección de Cava, pero ya había habido 5 elecciones en el interior del país y más o menos lo que estaba sucediendo se corroboró en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que no. A ver, para mí hay que poner insertar el proceso electoral que estamos viviendo en el contexto de un cuestionamiento más general de lo democrático como tal, ¿no? Nosotros venimos viendo que se está agotando, o ya está cerrado, o está agotado, un ciclo histórico que empezó para nosotros en el 2001, para otra gente empezó en el 2003, pero es un poco el ciclo de la gobernabilidad progresista, ¿no? que fue fundamental durante las primeras décadas de este siglo, las 2 primeras décadas de este siglo en Argentina y en América Latina. Ese ciclo se agotó. Me parece que esos gobiernos progresistas, populares, democráticos, como queramos llamarle, entraron en crisis y no tienen mucho más para dar. El gobierno de Alberto Fernández, a lo sumo, lo que hizo fue tratar de lograr de que no llegara a la derecha o que no siguiera la derecha en el poder. Finalmente llegó a la ultraderecha al poder. Entonces es una estrategia muy defensiva que, como no tiene nada que ofrecer de futuro, de horizonte ni de transformaciones más interesantes, la gente, bueno, le pica el boleto, como se dice, y elige a quien está prometiendo transformaciones radicales, porque como sabemos, este orden no es un orden muy interesante, muy justo, ni genera felicidad. Pero yo creo que
se está agotando un ciclo más largo, no solo el de los gobiernos progresistas, sino quizás estemos ante el agotamiento del proceso democrático que se inició en el 83, incluso. Con un gobierno muy agresivo, con un gobierno que cuestiona los pilares más o menos básicos del proceso democrático, los consensos, los pocos consensos establecidos, qué sé yo, la educación pública, cierta lógica estatal, la justicia social, como horizontes, por lo menos como objetivos de la democracia, que en algún momento íbamos a poder comer, curarnos y educarnos todos. Bueno, eso no se logró, la promesa fue incumplida, pero directamente lo que estamos viendo entonces es un gobierno que cuestiona esos pilares básicos y que además, como veníamos diciendo, no tiene ningún empacho en por ejemplo, plantear que la protesta no es un derecho, en directamente reprimir a cualquiera que se moviliza. Y yo creo que hay que pensar que esto, recién estamos empezando a ver lo que viene, ¿no? Creo que no descartaría que, como ahora están viendo, no sé si lo están percibiendo, pero ciertos sectores de la política y de la sociedad y las instituciones que acuerdan en cierto modo con el modelo económico de la libertad avanza, ¿no? Con el neoliberalismo o el post-neoliberalismo, que es más liberal todavía, digamos, pero no acuerdan con sus métodos políticos, ¿no? Y ahora hay cierto republicanismo que está empezando a salir. Bueno, esto me parece que es simplemente un aviso de lo que puede llegar a venir también, ¿no? El hecho de cuestionar a la prensa como tal, al periodismo, de golpear a los fotógrafos. Yo no descartaría que la ultraderecha esté dispuesta a romper el orden constitucional en sí mismo, sí, para perpetuarse en el poder, ¿no? Como se ha hecho en otras épocas de la historia, pero también como han intentado hacer gobiernos de ultraderecha que perdieron las elecciones, como el de Trump o el de Bolsonaro, que dijeron que había habido fraude y no reconocieron esos procesos democráticos. Tuvieron que entrar al poder, pero ya ahora vienen con una enseñanza de esos procesos, y yo no descartaría para nada que tengan un poco más pensado cómo hacer para no perder las elecciones. Entonces, creo que estamos ante un momento muy complejo en el cual incluso las elecciones como proceso de definición del proceso o como acto de definición del proceso queda en un segundo plano y se va hacia un escenario en el cual, por ejemplo, hay dos fenómenos básicos, y para responderte a la pregunta muy rápido, uno es la abstención, una cada vez creciente y extraordinaria, porque si uno ve la serie de elecciones es totalmente extraordinario, sobre todo lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, no había habido antecedentes desde el 83 para acá. Y esto atado a un proceso de fragmentación, que yo creo que es peor incluso que la abstención. En la abstención hay algo interesante, hay un malestar que empieza a manifestarse, pero el proceso de fragmentación es muy impresionante también, ¿no? O sea, el hecho de que con el 30% ganes una elección, que en realidad es el 15% porque votó la mitad de la gente, claro, implica que, bueno, se acaba la época de la polarización, se acaba la idea misma de conseguir consensos, de buscar el voto moderado. O sea, estamos en otro escenario político y electoral. Y Mario, de esta lectura que haces vos en particular, estaba pensando que hay algo que da la sensación, la verdad a esta altura ya es más una certeza, de que pareciera que todos nosotros acusamos recibo de alguna manera de decir, che, bueno, vino un tipo que rompió todo, o llegó una fuerza que rompió todo tipo de lógica, por lo menos que alguna vez hubiéramos vivido en muchos aspectos, a pesar de representar intereses económicos que tuvieron representación en otro momento, con Macri, con la dictadura, etcétera. Pero puntualmente pareciera que la dirigencia, por poner, ¿no?, en una generalidad, no acusó recibo de esto, o no acusó recibo de que se perdieron las elecciones en el año 2023, estoy hablando, no ahora 2025, sí. Che, hay gente que no está yendo a votar. O sea, ¿vos cómo ves eso de decir, como a veces parecía que uno espera una cierta autocrítica u otro tipo de lecturas, o que se abran otras discusiones, o que se representen otros intereses, y pareciera que eso no pasa? Digo, nosotros antes hablábamos, también por poner un nombre, digo, el funcionamiento de la CGT es igual, o está siendo igual en su manera de conducir en este momento que cualquier otro momento. Y todos nosotros todo el tiempo miramos y decimos, che, esto no lo vivimos nunca, che, estamos frente a algo desconocido, estamos frente a algo nuevo. Bueno, muy general, pero digo, ¿cómo ves eso vos, como de falta de lectura de la dirigencia o falta de capacidad para responder de otra manera? Bien. O falta de voluntad, no sé. Sí, yo te voy a tratar de dar una respuesta en dos planos.
Pero antes, escuché que estaban hablando de la primera parte del programa del Cordobazo. No sé si vieron la obra de teatro El debate Tosco-Rucci. No la vi. No la vi, pero ¿No la vieron? No. me interesó. No vayan a verla, malísima. No, perfecto, ya me la spoileó. Perfecto, me Quería gusta decirle igual. solamente eso. Fenomenal. Y te lo digo, me da cuenta porque está financiada por, creo que la UOM, y Mirá. tiene totalmente la visión de Rucci, Claro. pero de una manera muy, muy, muy torpe también. Claro. Bueno, yendo a la pregunta, yo creo que hay dos planos de la respuesta. Para mí, en un plano, trato de entender que tiene un sentido, tiene una racionalidad, tiene una lógica. Esto está pasando en la CGT o en la dirección sindical, está pasando, creo yo, en la dirigencia política, claramente en el peronismo. Está pasando también en la dirigencia de los movimientos sociales, para mí. Y ahí hay un punto de entre que no se puede hacer otra cosa, o sea, esas estructuras ya consolidadas en una lógica que es la anterior, perdón, que es la que rigió durante estas 2 décadas que venimos hablando, y que entonces pareciera, creo yo, que no tiene herramientas para pasar a otra pantalla, digamos, ¿no? Y además hay un desafío también, una necesidad política, diría yo, de coyuntura, que es la de tratar de tener lo que se llama la unidad o lo que se llama un frente amplio para poder parar a lo que viene. Esa lógica de pensamiento que es muy defensiva, que es muy conservadora, que te lleva a aliarte con el que sea para parar esto, bueno, no te permite recuperar la iniciativa, al contrario, cuando vos haces eso, te reforzás en tu lógica previa, corporativa, casta, todo lo que sabemos, y de alguna manera le das la razón, creo yo, a la ultraderecha que dice todos estos son el status quo, todos estos son los sectores que hasta ahora vinieron cagando de la vida, los únicos diferentes somos nosotros. Es un problema, o sea, es una trampa en la cual está metida buena parte de la dirigencia actual, que tiene esa necesidad, que tiene esa responsabilidad de decir paremos esto como sea, ¿no? Entonces, yo creo que la elección en la Ciudad de Buenos Aires me parece un buen ejemplo. Desde mi punto de vista fue espantoso lo que hizo el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Bueno, porque es lo mejor que pudo hacer, sí, es lo mejor que pudo hacer, pero es lo mismo de siempre. Entonces, con las mismas herramientas no vas a lograr Entonces, ¿qué pasó? Se festeja porque se destruye la hegemonía de 30 o de 20 años o 15, no sé, del PRO. Sí, está buenísimo que se haya destruido, pero el peronismo no avanzó ni un paso, ni un casillero. O sea, el peronismo estuvo durante todo este tiempo supuestamente esperando que se destruyera, y el momento en que se destruye no avanza un paso. ¿Y qué pasa? Algo peor, la ultraderecha. Entonces creo que no hay nada que festejar, pero que no hay nada que festejar porque sigue siendo la misma oferta. Vos tenés al candidato del peronismo, que es albertista, que es uno de los principales cuadros del albertismo. Albertista convencido. Tenés al armador del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, que es el principal operador político de Alberto Fernández. Juan Manuel Olmos, hay un gran perfil en la revista de este número sobre Juan Manuel Olmos. Bueno, y yo no veo ninguna discusión seria en torno a eso. En torno a, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Qué sería esa otra? Sin embargo, yo veo que la idea es, bueno, por lo menos no retrocedamos. Por lo menos no se retrocedió. Se ganaron un par de legisladores más. ¿Para qué sirve un par de legisladores más? No sé, vamos a ver, todo el mundo sabe que la legislatura no sirve para nada. Y no se retrocedió. Aguantamos los trapos. Bueno, quizás no sea menor, pero evidentemente es una versión muy defensiva que es asimilable a lo que pasa con la CGT en el plano sindical. El plano sindical me parece que es lo mismo. Aguantemos los trapos, no saquemos la cabeza de MAP, la famosa, vos lo decías, desde Sillar hasta que aclare, que en los 60, en los fines de los 60 era una consigna maldita. O sea, era prácticamente sinónimo de traición. Bueno, claro. Hoy parece una cosa bastante racional para gente que si saca la cabeza se la van a cortar. Para mí tiene un sentido esa lógica conservadora. Lo que pasa es que, primero, no nos sirve para buscar lo que necesitamos. Que yo ahora, para mí, voy a tratar de decir qué es lo que necesitamos. Y segundo, ni siquiera es eficaz. Porque si vos me decís que con eso efectivamente estás parando lo que viene, bueno, me saco el sombrero, pero no se está parando. Cada vez peor, cada vez te echan más gente, cada vez menos reacción. Que para mí sería algo que estaría buenísimo que pase, pero que no es fácil de hacer tampoco, yo creo que urgente hay que rehacer nuestras propias fuerzas. O sea, rehacer una fuerza genuina de resistencia,
que reabre el horizonte de lo que queremos, que entusiasme, que te lleve a un nivel de compromiso que sea, bueno, sí, sabemos que esto puede estar jodido, sabemos que esto puede tener costos, pero que te obliga a vencer el miedo, que te entusiasme a vencer el miedo, que efectivamente está. Bueno, pero vale la pena, digamos, ponerse en riesgo, sacrificarse por algo que valga la pena luchar. La verdad que salir a luchar para conservar y aguantar los trapos de algo que es medio indefendible también y no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo creo que es la gran tarea del momento. Incluso creo que son tareas contradictorias, la defensiva y la de rehacer y relanzar un desafío, pero que tienen que estar las dos. Y me parece que va a haber gente que se va a dedicar a una cosa y gente que nos vamos a tener. Yo en principio me interesaría, tengo muchas ganas y estoy tratando de hacer algo que tenga que ver más con cómo se relanza un proyecto en serio, un proyecto de transformación real, en donde estemos empezando a jugar otro juego y con la conciencia también de que no es una cuestión de voluntad meramente y que incluso va a llevar cierto tiempo. Esa elaboración, porque va a ser una elaboración colectiva, porque vamos a tener que escuchar mucho, vamos a tener que resintonizar y reconectar con los sectores más con mayor malestar. Vamos a tener que ver qué surge y eso no se hace desde arriba y no se hace en 2 minutos. Bueno, justo la última vez que nos vimos nosotros fue en ocasión de nuestro episodio número 50 y me había notado ahí una frase, un concepto que dejaste en el medio de la charla, que donde dijiste que lo que hagamos en el futuro va a tener que ver con lo que empecemos a hacer, imaginar y construir ahora. Exacto. Nosotros hablamos de eso en diciembre, digo, también no pasó tanto tiempo, pero preguntarte si en este tiempo, desde que empezó el gobierno de Milei en particular, o en estos meses, ¿viste que haya empezado algo de esa tarea? ¿Sentís que haya algo de esa tarea que se está haciendo? ¿O en qué lugares hay que ir a buscar? O a buscar o construir, no sé, esta respuesta que vos decís, o este proyecto de futuro, para volver a convencer, para también dar la discusión, no solamente de candidaturas o en tiempos electorales, sino de decir, bueno, que ir a participar de una elección también tenga un sentido. Forma parte de lo que estábamos charlando. Sí, a ver, yo acá creo que, como te digo, creo que seguimos retrocediendo, sigue siendo, creo que, no sé si me acuerdo, si ya estábamos cuando nos vimos. ¿Cuándo fue que hicimos ese encuentro? En mediados de diciembre. Del año pasado. Sí. Bueno, no sé si tenía una conciencia tan clara, creo que sí, pero me parece que el resultado de las batallas, que yo creo que fueron luchas interesantes del año pasado, en general fue bastante negativo. En general fueron todas derrotas, mi sensación, incluyendo la universidad. Bueno, hoy salieron, por ejemplo, los científicos y las científicas, y ahí te das cuenta cómo se sigue retrocediendo. Bueno, en general, la de los movimientos sociales, la de los estatales, la de los jubilados. Entonces, en ese sentido, yo no veo un balance positivo. Incluso este año, por ejemplo, comenzó con una muy buena manifestación en febrero, ¿no? El 7 de febrero fue. La antifascista. La antifascista. El 1 de febrero. El 1 de febrero. Sí. Convocada por el feminismo, que después tuvo el 8 de marzo también una réplica, el 24 de marzo fue una gran movilización. Sin embargo, yo creo que, incluyendo el feminismo, bueno, yo obviamente no es que voy a decir, pero no creo que en algún lugar estemos viendo algo así como un proceso de vanguardia que vos decís, bueno, acá sí. Yo por lo menos me parece que el tema de los jubilados es muy importante. Es tremendo lo que está pasando, pero es bien importante. Me viene a la memoria la década del 90, cuando algunos empezamos a militar, y me recuerda mucho la ronda de las madres, ¿no? Era los jueves, pocas, siempre éramos pocos, durante mucho tiempo, mucha indiferencia frente al tema. A diferencia de los jubilados, a ellas no las cagaban a palo todos los jueves, ya las había cagado a palo bastante, pero a su vez era un lugar en donde se iba gestando algo, digamos, y en torno a eso, algo de la vergüenza, algo de la dignidad se iba jugando. Ahora, yo lo que sí vengo viendo durante todo este tiempo es algo que tiene que ver más con esto, dónde empiezan a aparecer algunas cosas, y sobre todo, yo estoy viendo muy claramente por dónde pasa algo así como el clic que tenemos que hacer. Que no es fácil de hacer, que creo que es un clic que tenemos que hacer, que tiene que ser colectivo, que tiene que ser multitudinario, que tiene que ser transversal. Y me doy cuenta que hay mucha dificultad para hacerlo. Pero por lo menos personalmente estoy participando en discusiones en donde esto se pone en juego
y veo que creo que cada vez más consciente, hay más gente que está un poco pensando esto. Y eso me parece interesante, ese proceso. Yo me acuerdo, digamos, lo primero, te tiro una idea por ahí que te puede interesar, que es el tema electoral. Yo creo que lo que pasó en Santa Fe es un signo interesante, por ejemplo. Con una elección en la cual hubo una unidad en torno al peronismo y demás, relativa, porque ahora todos los espacios se están rompiendo, pero estuvo, de alguna manera, la candidatura principal fue de un grupo llamado Ciudad Futura, no sé si lo vieron, que es un grupo de izquierda autónoma, independiente, rosarino, y bueno, y fue a cabeza de la lista de todo el peronismo, de la mayor parte del peronismo unido en Santa Fe. Salió segundo, no hizo una mala elección, y sobre todo quedó una expectativa muy grande para la próxima elección municipal en Rosario, que Ciudad Futura pueda ganarla. Estuvo a punto de ganarla en la última elección. Pero hay una cosa, que se logra organizar una unidad, efectivamente, para que no haya una mayor fragmentación y para que haya algún polo que pueda discutir, y a su vez esa unidad está, el color o el matiz que se le pone es una renovación, algo que te empieza a abrir una especie de horizonte y que te abre lugares que no se habían experimentado del todo. Para mí lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires fue todo lo contrario. Fue una unidad con lo mismo de siempre. Entonces eso, no solo que no es mejor electoralmente, sino que no te abre el horizonte. O sea, cada vez te cierra más. Al día siguiente, Ofelia Fernández salió a decir, bueno, tenemos que armar otra cosa. O sea, no sé si lo va a armar, pero, o sea, al día siguiente, ya los sectores más interesantes que tendrían que haber encabezado, yo hubiera pensado que alguien como Ofelia Fernández podría estar encabezando algo así. En vez de, bueno, el mismo candidato que hace 4 años, que ya sabemos, bueno. En fin. Bueno, ahí un poco, perdón, digo, retomando esto que decía un poco Ofelia, también Cristina, en el último, cuando estuvo ahí en el encuentro, que perdón, pero cero, no me acuerdo el encuentro. De la cultura popular. Exactamente. Sí. Tiró algo así de, ¿no?, que hay que dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos. Y yo me pregunto, perdón, pero digo, así estaba la fuerza. Digo, si tu fuerza estaba solamente siendo militantes electorales, ¿la política quién la ponía? Porque entonces me parece que un poco también, digo, a mí Ofelia me cae piola, digamos, y me parece interesante su planteo, pero me parece que también hay una cuestión de no hacerse cargo de que el peronismo no quiere soltar, porque el problema principal de cómo abrís el juego y cómo haces participar a todo lo que está por abajo, digamos, porque por abajo aparecen cosas. O sea, los jubilados, por ejemplo, ¿no? Digo, mi viejo participa absolutamente todos los miércoles, y a esto que dice Martín de la naturalización del, ¿no?, de lo cagaron a palo, ¿no? Es la naturalización de que yo los miércoles a las 6 más o menos tengo que mirar si mi viejo ya está en el Sarmiento, claro, o si lo tengo que ir a buscar en una comisaría. Claro. Digamos, eso va a ser, es la realidad, y uno va naturalizando esa realidad. Ahora, digo, si queremos crear algo nuevo, ¿por qué no apoyar lo que empieza a surgir? Total. ¿Por qué? Porque yo digo, Ofelia, Cristina, no la voy a poner, pobre Ofelia, en el mismo, ¿no?, en el mismo lugar, pero y también incluso en algunos dirigentes políticos que están como empezando a decir, bueno, tenemos que armar cosas nuevas. ¿Por qué no miran lo que está armado? ¿No? Porque ahí hay una cuestión. Y Cristina también dice, sin ver los egos. Wow, yo me caí ahí de ojete, al piso. Ahí me caí y dije, bueno, lo va a apoyar Axel en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a hacer? ¿O va a seguir haciendo? Porque ahora Matanza, digo, ya el año pasado, no, en las últimas elecciones, en Matanza, todo lo que fue, todo lo que era por fuera del peronismo más estricto, se quedó afuera. La militancia de la Cubría, la militancia incluso de la CCC, un montón de gente que tiene añares de militancia en territorio, los dejaron afuera. Los hicieron hacer la elección, la pelearon, quedaron afuera de todo. De absolutamente todo. Digo, no es una militancia nueva, pero ¿por qué no empezar por mirar lo que ya existe? Porque me parece que un problema que tenemos es que, por un lado, el agotamiento de esto que vos, ¿no?, decís, de un ciclo que se agota, evidentemente también lo que se agota en términos de la participación civil, digamos, la participación
de cada una de las personas, también se agota el que te representen. Sí, claro. ¿Me entendés? Porque eso era, te quedás tranqui en casita, Sí, sí, claro. más o menos llegás a fin de mes, total, tenés el progresismo que representa tus ideales y de vez en cuando vas a una marcha. Sí, sí, ¿Viste? sí. Entonces, me parece que eso también... Enojotas. O sea, la marcha claro, enojotas. enojotas. Ahora te enteras que tenés que llevarte unos limones, una lechita, a ver si te cagan a palo. Entonces, me parece que también, un poco, es salir de la comodidad. No solamente... Y ahí me vienen las palabras de García Linera, de cuánto más abajo tenemos que estar, ¿no? Que García Linera dice, bueno, el pueblo encuentra distintas formas de reinventarse para no sucumbir. Pero siempre hay un escalón más abajo. Sí, sí. Entonces, digo, ¿cuánto más al horno tenemos que estar para que una parte de la militancia se dé cuenta que indistintamente de si militás con Cristina, con Ofelia, con Axel o con quien sea, hay que encargarse de lo primordial, de que es la discusión política con el de al lado? Sí, sí. Si nosotros no abordamos eso y esperamos, me parece a mí, todo el tiempo a que nos digan qué hacer o qué pensar, ahí es donde la pifiamos. Bueno, eso es lo que yo digo. Para mí el clic va por ahí. Y yo creo que lo importante va por ahí. Ese es el punto principal. Y por eso yo digo, no está en lo electoral. Claro. Está en la apertura de una de un nuevo horizonte o una nueva experiencia histórica de reconstrucción de la fuerza popular. Eso es una tarea muy profunda y es una tarea que yo diría, está buena la crítica que vos haces a lo nuevo, como si fuera algo, hay cosas existentes. Lo nuevo, pero, o sea, es germen, sí, va a pero, ser un germen de lo que ya conocemos, no es que no. Sí, no. sí, mutaciones de lo que ya conocemos, ni Exactamente. hablar, y también cosas que van a surgir. Pero el problema que tenemos es que vos decís, hay cosas existentes, y es verdad, y es fundamental. O sea, primero, yo creo que hay que hacer esto que vos decís, o sea, hay que replantear el formato mismo de lo político que se impuso hasta ahora. Que para mí es un formato que le da toda la primacía a la representación, que le da toda la primacía a los líderes, que busca soldados. No es casual la canción de Somos Soldados, digamos, y sigue esa canción. Bastón de mariscal, cuando alguien agarra bastón de mariscal le corta la cabeza. O sea, hay una lógica muy jerárquica, muy vertical. Esa lógica para mí es expropiatoria del poder popular. O sea, te expropia. Nosotros lo vimos en el 2001, yo participé de esa movida. Vi que la derrota del neoliberalismo no fue en el 2003, fue en el 2001. Por eso yo siempre jodo, no sé si lo dije aquella vez, que uno de los grandes problemas del kirchnerismo, y eso se lo digo a mis amigos de la cámpora, es que no reconocen que el 2001 fue el 17 de octubre del kirchnerismo. El 17 de octubre Claro. del 45 para el peronismo. El símil fue el 2001 o sea, no hubiera habido kirchnerismo si no hubiera habido 2001, en donde ahí fue la derrota. Y todo eso fue la gestación durante todos los años 90, que además yo creo que el kirchnerismo también hace una lectura de lo sucedido como si los años 90 fuera los años donde no pasaba nada, la década perdida, cuando ahí fue donde se gestó todo un poder popular que después hizo eclosión, porque los procesos populares, los procesos de los pueblos tienen tiempos. No es que un día aparece y después viene un líder y el líder apareció y construyó el poder. Los líderes son resultantes, eso te lo dicen, pero después hacen como que no lo saben. Son resultantes. Todo el mundo sabe que Néstor no armó nada. Néstor vino un día, entró por la ventana y se convirtió en un líder, pero porque había habido todo un proceso previo. Si no, Néstor no hubiera hecho nada. Entonces, a mí me parece que eso es lo primero que hay que entender. Yo creo que para mí está siendo muy claro, y creo que yo por lo menos ahora veo mucha claridad o una renovada claridad sobre ese tema, que durante mucho tiempo estuvo olvidado, eso, y empiezan a primar la idea, bueno, hay que volver a juntarse, hay que empezar de vuelta, basta de esto, de la cesión de tu responsabilidad, de tu poder, nadie nos va a salvar, bueno, todo esto empieza a gestarse. Yo creo que esto va a llevar tiempo. Y creo que también es algo que está al interior de las propias organizaciones existentes. Todos los movimientos sociales, yo vi cómo fue la mutación de los movimientos sociales. La única reunión que yo tuve un día que estuve en una reunión donde estaba Cristina, éramos varios con Cristina, yo me acuerdo que dijo, los movimientos sociales no existieron a partir de mi gobierno. Antes lo que habían eran piqueteros. Así dijo. O sea, y creo que es una visión bastante generalizada. Como si los movimientos sociales los hubiera creado el Estado. Es lo mismo que pasó con el peronismo respecto a los sindicatos. Como si los sindicatos los hubiera creado el Estado.
y en realidad hubo un proceso de estatización. Ese proceso de estatización que tendrá sus beneficios, tendrá sus virtudes, pero también tiene muchos problemas, porque se pierde la autonomía. Entonces, ese proceso de estatización reorganizó completamente los movimientos sociales. Y también se organizaron en torno a la lógica de la exigencia, de que viene de arriba, o sea, la solución viene de arriba. Entonces se pierde la capacidad real de movilización, la capacidad de organización popular desde abajo, el poder popular. Todo eso hay que recuperarlo. Yo creo que es el momento de recuperar eso y creo que hay que aprender de la experiencia previa y que el próximo ciclo, por eso es lo que yo decía, el futuro se va a modelar de acuerdo a lo que vayamos construyendo hoy, a esa semilla que vayamos poniendo hoy, va a modelar el futuro. Si nosotros sabemos hoy, hacemos un balance de lo sucedido, por ejemplo, de que lo que se construya a partir de ahora, por abajo, ese poder que se va a hacer en las calles, que vamos a tener que aprender. Nosotros, personalmente, antes me preguntabas, estamos dando una disputa muy fuerte por la lógica de la movilización, por cómo se hace. No sé si vieron el mapa de la policía, lo que hicimos con lo de Pablo Grillo. Sí. Eso lo estamos haciendo desde la revista, desde varios colectivos. Estamos generando un poder colectivo de fiscalización, de control de la fuerza de seguridad. Para nosotros todo eso que va a empezar a surgir ahora tiene que saber que no se puede ceder más esa capacidad. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, en los grandes medios, en la justicia. Yo me acuerdo, yo me di hijos desaparecidos, hicimos el escrache, porque no había justicia, decíamos, si no hay justicia de escrache, condena social, no solo condena legal, abrimos todo un panorama. Bueno, después se terminó diluyendo. Y lo que se diluyó fue lo más importante. Y ahora, cuando se acaba un ciclo, porque en las democracias burguesas, representativas, se acaban los ciclos, hay alternancia, pero ya no tenemos ese poder que era el fundamental. Bueno, esas son las cosas que me parece que hay que tener bastante claro para lo que venga ahora, que tenga una fuerza que no se pueda desarmar tan fácil. Bueno, me parece que es un buen punto para cerrar ahí, que ya nos estamos pasando bastante, así que... Y si no fuera buen punto hay que cerrar igual. Igual hay que cerrar porque nos van a Por suerte es cerrar. bueno. Exactamente. Por suerte es bueno. Che, Mario, muchas gracias por haber venido. Se suscriben a Revista Crisis en... revistacrisis.com.ar. Nosotros nos estábamos viendo el miércoles de la semana que viene y mandamos un fuerte abrazo a todas y a todos.